7:04 de la mañana, estamos listos para nuestra primera entrevista. Giulio Cellini Ramos es nuestro primer invitado, joven consultor político, abogado y director de Locke Consultancy. Giulio, con mucho cariño, buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, Eduardo, a ti, a tu producción por la invitación, y sabes que siempre es un gran privilegio estar contigo y sobre todo tan temprano. El otro día conocí a tu mamá en una panadería, te dijo, ¿no? En diciembre. Lo comentó, estaba de visita por aquí, ahí debe estar escuchándonos en Margarita. Qué bueno. Mira, Giulio, bueno, se escucha en un sector de la oposición, por ejemplo, la posibilidad de unas primarias quizás en 2023 para elegir la candidatura hacia el 2024, pero desde ya y hace rato hay que construir un camino de la política en Venezuela. Por ejemplo, el secretario general de la ONU dice que es tiempo de retomar el diálogo que impulsa Noruega, en México o donde sea. Hay gente que dice, no compren pasajes, dialoguen aquí. Bueno, ¿cómo ves tú esta perspectiva? Bueno, Eduardo, fíjate, la primera cosa es que yo soy consciente de la necesidad de la escogencia de un candidato para el 2024 en elecciones primarias. Pero antes de llegar a la elección primaria, lo primero que hay que definir es un mecanismo de coexistencia, de convivencia entre los actores políticos que hacen vida en la oposición o que son fuerzas políticas pues que se oponen al gobierno, y es necesario en primer lugar que haya entendimiento entre estos factores después pues de los últimos acontecimientos pues que hemos visto en los últimos años, donde ha habido una gran fractura, una erosión de la oposición, y por lo tanto tenemos que empezar por ahí, por la reorganización de la oposición, para luego ir a la definición del mecanismo de escogencia de ese candidato presidencial, que además no solo debe agotarse allí, sino que además tiene que prever mecanismos de sustitución de ese candidato presidencial en caso de que vayamos, esperemos que no, a un escenario como el nicaragüense, donde el poder pues busca precisamente quitar al candidato que haya sido judicial, por vía judicial o por cualquier otra vía, sacar del juego al candidato que haya sido surgido en las primarias y que recoja el sentimiento pues de la mayoría del país. Eso por una parte. Por la otra, con respecto al diálogo y la negociación, es necesario, Eduardo, que se restablezca cuanto antes el proceso de negociación, sea en México, sea en Margarita, sea en Guárico, sea donde sea, pero es necesario que se restablezcan los canales de comunicación entre la oposición y el gobierno, que en este momento han sido rotos. Y han sido rotos porque pareciera que desde el gobierno hay grupos que se han venido imponiendo, desafortunadamente, que no están de acuerdo con que el diálogo se produzca, quizás porque ellos no tienen mucho que ganar en un proceso de negociación. Pero en todo caso, tiene que restablecerse por el bien del país, y este es el año justamente para trabajar en ese sentido. ¿Qué te pareció el mensaje de Barinas el 9 de enero? ¿Qué le dice Barinas a los políticos de oposición, a la Venezuela toda? Mira, Eduardo, que es posible enfrentar al poder, que es posible ganarle al poder con una organización común, con un mensaje común, con una estrategia común, y sobre todo que la gente no se ha rendido. Y yo creo que ese es un mensaje importantísimo. Hay quienes creen que por los abusos del gobierno lo que hay que hacer es boicotear, lo que hay que hacer es no participar. Al contrario, los abusos del gobierno lo que buscan es la desmovilización de la gente, y por lo tanto lo conveniente es todo lo contrario. La mejor manera de combatir al gobierno es participando. Que hay muchas cosas que hacer, por ejemplo, de cara al 2024. Sí, claro que sí. Tenemos que ir por mejores condiciones. ¿Y esas condiciones dónde se van a conseguir? A través del acuerdo, a través de la negociación. Sabes perfectamente todo lo que se tuvo que negociar tras bastidores y luego de cara al país con respecto o de cara a las elecciones del 21 de noviembre, que resultaron un ejercicio importante, imperfecto, por supuesto. La mayor imperfección y la mayor falla de ese proceso fue la vulneración de los derechos activos y pasivos de los electores del Estado Barinas. Pero al final eso pudo resolverse a través de una nueva elección que nunca ha debido suceder, pero en todo caso sucedió, y este resultado, la gente participa
y especialmente cuando la dirigencia de la oposición entiende que es necesario tener coordinación de propósitos, de mensaje, de estrategia, ahí está el resultado. El Estado de París, que además tiene un componente simbólico importantísimo, todos sabemos por qué. Así es. Bueno, imagínate que pudiéramos replicarlo en todo el país. Así es. Y además, fíjate el hecho de que el candidato del chavismo en ese caso, Jorge Arreaza, parecía un candidato de oposición que por primera vez aspiraba a una posición de poder, criticando lo que había pasado en Barinas, ofreciendo cambios, diciendo que había muchas cosas que corregir. Eso fue una dinámica interesante también. Julio, ahora vía telefónica, ¿correcto? Sí, Eduardo, aquí estamos. Bueno, por lo menos nos vimos un ratico. Así es. Mira, Julio, fíjate, hay gente que dice que dentro de la oposición tiene que darse un diálogo primero dentro de la oposición para que ésta vaya a dialogar con el gobierno. Y es bueno también analizar cuál debería ser la estrategia. Si tú fueras un asesor de Nicolás Maduro, ¿cuál sería la estrategia que le conviene en este momento a Nicolás Maduro de cara al 2024? Mira, lo primero que tiene que definir Nicolás Maduro de cara al 2024 es su nominación presidencial. Esa es la primera cosa que él debe resolver en este momento y eso es un tema absolutamente interno dentro del chavismo. Y por supuesto, la otra es que se logre imponer dentro del esquema que se ha venido planteando justamente la ponderación en las decisiones del gobierno y muy especialmente de carácter económico. Hace unos días se anunciaba la posibilidad de una medida económica del impuesto a las grandes transacciones financieras, por ejemplo, que pudiera ser muy inconveniente a los efectos pues de la reactivación económica de la que el gobierno tanto habla y pues del estado en el cual se encuentra nuestra economía en este momento, que es por supuesto de crecimiento a pesar de la terrible situación en la que aún se mantiene. Es decir, el gobierno lo que tiene que adelantar es evidentemente una mayor capacidad de hacer un buen gobierno, que no lo han hecho claramente, pero si quieren ir al 2024 en condiciones de competitividad, habida cuenta de que la gran mayoría del país rechaza la gestión del gobierno, evidentemente deberían enfocarse, en primer lugar, por moderarse políticamente, en segundo lugar, por establecer canales de diálogo con la oposición que permitan un normal desenvolvimiento de la actividad política y en tercer lugar, por supuesto, porque lo decía yo de primero, Maduro tiene que resolver su nominación presidencial que en este momento, si bien pareciera que todo va en ese sentido, no está muy claro que él vaya a ser candidato presidencial. Perdón, eso último que dijiste, repítelo. Sí, que pareciera que si bien pareciera que todo conduce a que Maduro pudiera reelegirse, no todo está claro dentro del chavismo. Y cuando uno conversa con gente que está bastante bien informada de lo que allí sucede, está claro que hay dentro del chavismo pues la aspiración de que una figura distinta sea el abanderado del Partido Socialista del gobierno, pues en las próximas elecciones. Eso no está claro todavía. Ese Pero es un primero, temazo. Eduardo, que tiene que hacer es resolver su nominación presidencial, que eso al día de hoy no está claro. Entre otras cosas, porque si él se reelige, estaría en el gobierno inclusive más tiempo que el mismo Chávez, lo que resulta para el chavismo algo paradójico, ¿no? Ese es un temazo, Julio. Ese es un temazo. Porque yo siempre lo dije desde que Hugo Chávez en aquel momento difícil, último de su vida, dijo, claro como la luna, si me pasa algo, el hombre es Nicolás Maduro, pero ya no está Chávez para decir hoy, el hombre es Nicolás Maduro o hay que sustituirlo. Ese es un tema, un gran dilema para el chavismo, ¿no? Absolutamente, absolutamente, sobre todo porque en el chavismo hay generaciones pues de relevo que evidentemente aspiran ocupar las máximas posiciones y el chavismo también está repartido en varias élites que evidentemente aspiran a sustituir a la otra. Entonces, bueno, habrán candidatos más convenientes, otros más inconvenientes, pero en todo caso los hay. Y también, Eduardo, yo veo con mucho interés que dentro del chavismo hay un grupo probablemente un poco más joven, que pareciera que entiende que la política es a largo plazo, que el camino es largo y que tienen que construir las bases para poder competir en condiciones normales y para poder seguir haciendo política con base en lo que creen. Que nosotros podemos estar o no de acuerdo, pero perfecto, pero ellos creen en eso. Mira, y Julio. tienen que buscar la fórmula para participar políticamente. Ojalá que algún día esas ideas logren imponerse en el chavismo. Se agotó el tiempo hace rato, pero en tu consultora, ¿qué han analizado ustedes, si lo han hecho, con respecto a liderazgos de oposición
y del lado del gobierno. ¿Qué destacarían ustedes? Mira, Eduardo, fíjate, lo que tenemos previsto con respecto al tema es que claramente en este momento no hay claridad, valga la redundancia, con respecto a, sobre todo en la oposición, a un liderazgo claro. Recuerda que en las encuestas más del 70% no cree en nadie, no está, la confianza no está puesta en ningún liderazgo. Guaidó, por ejemplo, es un líder hoy. La gente ve en Guaidó, la gente de oposición, la gente que no quiere al chavismo dice, oye, Guaidó es mi gallo. Mira, Eduardo, pareciera que lo que un día fue no será, como dice la canción. Él claramente tiene una figura muy importante, reconocida porque todos sabemos cuál ha sido la significación que ha tenido en los últimos años, pero claramente la fuerza con la que pudo haber comenzado, pues desafortunadamente no es con la que cuenta hoy. Sobre todo porque la estrategia sobre la base de la cual él se decantó hoy por hoy no es una estrategia exitosa, por el contrario, fracasada en una serie de cuestiones en torno a su gestión, pues, y a su trabajo político que han sido cuestionadas, y yo no creo que él recoja hoy, pues, la confianza de la población. Ahora, hay que ver, Eduardo, todavía queda mucho tiempo, cuidado con outsiders en este juego, porque tú tienes un 70% del país que no cree en nadie. Entonces, bueno, quién sabe cuál puede ser la persona. Mira, y del lado del chavismo, brevemente. Eduardo, yo creo que ahí está muy claro Maduro que busca reelegirse, pero también hay otros liderazgos. Mira la Cava, mira a Jorge Rodríguez, mira el mismo Diosdado, que todo el mundo sabe cuál es su aspiración de ser presidente de la República. Es decir, hay los liderazgos claros. Yo creo que ahí sí hay un poco más de claridad con respecto a quiénes pueden ser potenciales candidatos. Mira a Héctor Rodríguez, quizás no para esta próxima elección, pero bueno, creo que es un liderazgo bien interesante. Bueno, está el hijo de Maduro, también quiere hacer política. Bueno, hay que ver, yo creo que es prematuro. Ahorita todo pareciera, Eduardo, que debe conducirse a la reorganización de los partidos y, en el caso de la oposición, a un mecanismo de escogencia de un candidato presidencial, que no debe ser, por cierto, este año, sino en todo caso el año que viene. Pero este es el año para la reflexión y para la acción en ese sentido. Bueno, Julio, como siempre, agradecido, nos faltó tiempo, ya tendremos otras oportunidades. Un fuerte abrazo. Igual, Eduardo, gracias por la oportunidad, un fuerte abrazo. Julio Cellini Ramos, consultor político, abogado y director de LOC Consultancy. Volveremos.